Elena González Pérez, soy maestra en gestión de instituciones educativas y licenciada en contaduría. Para mí es un gusto presentarles el tema Bases filosóficas de la ética empresarial, que es parte de su maestría en administración. El objetivo de esta clase es analizar las corrientes filosóficas de la ética empresarial y vamos a revisar lo que es el kantismo, el aristotelismo y el utilitarismo. Comencemos desde lo más simple a lo más complejo. Vamos a empezar con la definición, pasaremos por el carácter y modo de ser de la empresa y revisaremos cada una de las teorías aplicables a la empresa, que sería el aristotelismo, el kantismo y el utilitarismo. Y así sacaremos conclusiones. Es importante conocer que lo que sería la ética empresarial pues ha sufrido de múltiples escándalos, los cuales han suscitado pues crisis económicas, administrativas y es necesario prevenirlo. Para ello hay que revisar de dónde surgen y cómo es que se han modificado a lo largo de la historia. Vamos con lo que sería la definición de acuerdo a la Real Academia Española, donde nos dice que la ética es una disciplina filosófica cuyo objetivo es el estudio de la moral. Para ello trata del bien y de los valores. Como podemos ver, son actos humanos que son revisados para saber si estamos actuando de una forma correcta o no. Adela Cortina nos habla acerca de la ética, que es un saber que orienta la acción humana para que sea racional. En este sentido, es una reflexión sobre la moral, es decir, aquí es donde nos preguntamos si una conducta es considerada válida y por qué es válida, por qué se compara en las sociedades, cuáles son los enunciados, principios generales o universales que existen para que podamos tomar esta conducta como inspiradora. ¿Qué es lo que hace falta para que la gente merezca la pena vivir? ¿Cuáles serían estas teorías que respaldan y justifican pues estas motivaciones? Pues bien, comencemos entonces a adentrarnos con qué es la ética empresarial. Hablamos de que en los negocios, bueno, se asigna una importancia a lo que sería nuestro modelo comunitario o lo que llamamos también vivir en una sociedad pluralista. En este concepto, estamos viendo que los valores son normas compartidas tanto para el individuo como para lo que serían las personas que están consumiendo la empresa. Es importante saber que Adela Cortina también define esta ética en los negocios y lo que más le da importancia sería a la cuestión de un modelo comunitario, a la asignación de esas prioridades en los valores. Vamos a ver que la definición de ética como una ciencia práctica y normativa es que estudia racionalmente lo que es la bondad, la maldad y los actos humanos. Es decir, son hábitos adquiridos por la razón. Y es por ello que la European Business Ethics Network indica que la ética es una reflexión de prácticas, sobre todo en los negocios, que implica las normas y valores que estos individuos han adquirido durante el transcurso del tiempo y en cómo se está visto por medio de la sociedad, que es quien la califica y también fundamenta. Bueno, pues vamos a hablar del carácter, que se va a entender como los valores morales que están suscitados por una cultura. Este concepto lo afina Aristóteles, ya que la palabra ética del griego ethos significa solamente lugar y le da un carácter o un modo de ser, en este caso empresarial, pues de la empresa, ¿no? Donde se evalúa si estos actos son buenos o malos. Va a ser un conjunto de hábitos adquiridos. Vamos a ver que la ética tiene una parte individual y una parte empresarial. La individual revisa lo que es el liderazgo, el conflicto de interés, el ejercicio profesional y va a conllevar diferentes documentos que le den al individuo las pautas éticas para su buen comportamiento. Y en el caso de la empresa, pues van a ser todas aquellas responsabilidades que tienen con sus stakeholders. Edward Freeman realiza o elabora una teoría donde todos los interesados en lo que serían las cuestiones financieras, económicas, sociales de la empresa, pues sean enterados. Como quienes pueden ser los empleados, los accionistas, la parte de lo que son las autoridades. Esto para que pues tomen decisiones correctas. Es por ello que pues cobra gran importancia la ética empresarial,
ya que estos demandantes de información pues van a estar en la expectativa de cualquier mal acción que realice la empresa, ya que esto demeritará lo que es su valor de acción o en dado caso su valor a nivel pues de representación en la sociedad. Vemos en lo que sería la imagen que estoy colocando una noticia de los 5 grandes escándalos ocurridos en Estados Unidos y en Europa, y uno de ellos fue el de Enron Corporation, que vamos a ver más adelante. Con las teorías que son aplicables a la empresa y veamos que si no sabemos la historia podemos repetir errores. Por eso es necesario conocer lo que son las bases de ética y cómo fueron cambiando al transcurso del tiempo. Estas 3 teorías vamos a comenzar con el aristotelismo, el kantismo y el utilitarismo. Comencemos entonces con el aristotelismo. Como bien dice su nombre, bueno, es Aristóteles quien coloca que esta teoría establece que lo bueno es aquello que permite conservar o incrementar nuestra racionalidad y aquello que lo disminuye va a ser lo opuesto, va a ser un acto malo. También nos describe que existen virtudes. Estas virtudes son partes permanentes del carácter de un individuo o de una sociedad. Es entonces que vemos que el aristotelismo pues toma mucha importancia estas virtudes que para las básicas que enuncia son la confianza, la honestidad, la cooperación. Es entonces que la ética empresarial va a conservar esta parte del aristotelismo en la actualidad y va a buscar que los stakeholders o los terceros interesados en la información pues conozcan las decisiones que se toman en la empresa, teniendo o esperando que se realicen actos buenos de forma principal, que no exista corrupción, que sea un fundamento para que estas virtudes pues sean conllevadas o generadas en lo que es el grupo de la empresa. Ahora, tenemos que para que subsista una empresa, estas mínimas indispensables de confianza, honestidad, cooperación, pues son importantes. Yo no entendería un mundo donde no pudieras confiar en los datos que te está dando tu contador o no podría entender que no haya una honestidad en relación a siquiera saber cuáles son las funciones que desempeñas y por qué te están pagando. Es por eso que hay que defender estas posiciones y saber cuál es el mínimo indispensable para cada una para que la empresa sea fuerte y justa. Adicional a esto, no existe un modelo específico para Aristóteles. Puede ser flexible, la empresa busca sus propias virtudes, no solamente son estas 3. La siguiente teoría será el kantismo, donde la propuesta que hace es un principio universal, donde nos dice que el individuo va a encontrar con el uso de la razón qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Va también a argumentar lo que sean las normas y va a reducir la ética al cumplimiento. Nos dice una máxima, siempre debe hacerse lo correcto sin importar las consecuencias, basándose en los principios de justicia, honestidad, responsabilidad y respeto. Esta teoría abarca también lo que es la autodeterminación del individuo y la dignidad del mismo individuo. Para Kant es importante lo que es el libre albedrío y el uso de la racionalidad para la toma de decisiones. Esta teoría, pues, la retomamos con la cuestión de que las empresas, pues, buscan el tener una responsabilidad social, tener una dignidad con sus trabajadores, el que la imagen empresarial percibida de la sociedad, pues, sea benéfica. En el caso de la universalidad, se responde a una pregunta básica. En un mundo en el que todos actúen así, ¿es deseable o correcto? Y para ello también Kant nos formula ciertos imperativos categóricos, los cuales es que pues hay que obrar de tal forma que si es universal pues estemos a gusto con esto, que tratemos a las personas como un fin y no como un medio y por último pues que actuemos de la manera en que si seamos súbditos o soberanos pues estemos a gusto con estas condiciones. Veamos una pregunta. ¿En la empresa se pueden manejar imperativos categóricos? ¿Cuál sería el ejemplo de estos imperativos categóricos? ¿La primera, la segunda o la tercera opción? ¿Qué opinas? Veamos ejemplos en la actualidad de lo que sería la ética empresarial de acuerdo al kantismo, según Bowie. Tenemos que es un sistema que es flexible, que no es absoluto, que va a respetar la naturaleza de lo que es la empresa
y el individuo. Para ello, tenemos un ejemplo. Los empleados. Los empleados van a dar el seguimiento ético por medio del cumplimiento de reglas y leyes que estén, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo. Esto va a desarrollar la autonomía de las personas para la toma de decisiones. También los accionistas pueden tomar en cuenta lo que serían las ganancias, pero sin menospreciar al personal que aporta o ayuda a que éstas se generen. Tenemos que en la cuestión de lo que serían los fines, en el kantismo se busca el respeto a esa naturaleza, por lo que en el caso de que sean lucrativas, pues que conlleven lo que sería el objeto de esta entidad, que sería la ganancia como tal, y en el caso de lo que serían la parte de no lucrativas, pues que tengan un bienestar social. Para ello, se deberán de garantizar los beneficios y obligaciones que tenga cada una de estas empresas de acuerdo a los fines. Y los procedimientos son básicos para poder garantizar que las relaciones de todos los miembros sean justas. Por lo tanto, se va a instar a que exista dignidad y responsabilidad en ese tipo de empresas. Nos dice que el único bien es el placer y el único mal es el dolor. Aquí lo que se busca es producir las mejores consecuencias, es decir, que un acto será bueno o malo si genera mejores o no consecuencias. Mantiene el siguiente principio. Será una acción correcta si existe un mayor bien a un mayor número de personas. En el caso de que los beneficios netos sean mayores a los costos, entonces también será correcto. Y por último, si los beneficios son mayores a lo que serían los beneficios de otras alternativas que pudiéramos tomar, entonces también es moralmente correcto. Como podremos ver en esta teoría, se busca el mayor beneficio y el mínimo daño o costo. En este punto, habría que tener cuidado en la observación de lo que son los principios que acabamos de hablar, porque pues es de ahí o se origina pues algún caso como el de Enron. Recordemos que en el caso de Enron se simularon estados financieros que mostraban un beneficio mayor y hacían apetecibles las acciones, tenían un mayor valor. Ahora, arrastrando inclusive a lo que serían sus auditores porque no se dieron cuenta que estaba sucediendo esto y cayendo en un fraude. Sin embargo, la sociedad, los consumidores, los analistas, las autoridades se alertaron y castigaron a esta empresa. Y es por ello que dentro de alguna de las pautas de gobierno corporativo que seguramente más adelante verán, se establece que existe una veracidad de la información, también una responsabilidad legal en relación a esta emisión de informes. Y bueno, estas acciones no son las únicas. También tenemos que los consumidores en un momento dado, cuando son más despiertos en esta actualidad, con esta tecnología y demás, pues puede ser que existan crisis desde mediáticas, económicas o inclusive que ya no nos quieran comprar nuestro producto porque pues ya no tengan esa confianza. La falta de ética es entonces pues muy severa. Analizando los ejemplos del utilitarismo, podemos ver que pues, se busca maximizar beneficios, cada decisión tiene un costo y beneficio, es cuantificable o se trata de ser cuantificable, trata de minimizar los daños, para esto existen tres teorías, la hedonista, la pluralista y la de preferencias. En la primera, en la hedonista, pues se establece que la felicidad va a ser a corto plazo, por lo tanto cualquier beneficio tiene que ser expreso. En la de los pluralistas, pues plantea la necesidad de que existan amistades, contactos, justicia, belleza y generosidad. Es ahí donde pues, el sentimiento altruista nace, en lo que serían las empresas. Y el último, que sería la de las preferencias, nos dice que el placer debe objetivizarse con un beneficio mediante una ponderación de esa satisfacción. Aquí es donde nace la parte ética de la atención al cliente, donde nace, por ejemplo, el no aceptar los sobornos, el no estar de acuerdo con el conflicto de interés. Si bien es cierto, existe un cálculo de beneficios, por ejemplo, con la rentabilidad, con la eficacia, con la atención, con los KPIs, también debemos entender que la ética en este tipo de teoría, pues es estructurada a lo que serían las consecuencias y la percepción de esas consecuencias. Por lo tanto, en esta teoría, como les decía, hay que prevenir que exista pues una cuestión pues que se malintencione y que nos pueda llevar a una falta de ética como tal.
Si bien es cierto, pues este tipo de acciones incorrectas pues pueden dañar muchísimo la empresa. Por ejemplo, podríamos caer en procesos judiciales, en prohibiciones de contratos, en lo que serían reclamos, bajas en lo que sería la parte de las acciones e incluso desastres ecológicos. Es por ello que presentamos a continuación las conclusiones de este tema y denotaremos cómo es que nos llevamos un pedacito de todas las teorías que acabamos de ver y pues bueno, esto nos ayuda a entender la toma de decisiones y lo que serían los lentes con los que calificamos si un acto es moralmente correcto o no en lo que serían las empresas.